Bienvenido a IA para vendedores. Soy Levi y en este curso no vas a aprender trucos ni atajos. Vas a aprender a vender con inteligencia, literalmente. Empezamos con lo más importante. Antes de vender algo, tienes que entender a quién le estás vendiendo. Y ese es el tema de hoy. Cómo usar la inteligencia artificial para investigar a tu cliente antes de que la primera llamada siquiera ocurra. Durante décadas, la investigación de clientes fue lenta y manual. Un vendedor revisaba el sitio web de la empresa, buscaba en LinkedIn, tal vez llamaba a un conocido para tantear el terreno. Ese proceso podía tomar horas y muchas veces se hacía a medias o no se hacía. Hoy eso cambió. Y no porque la IA adivine lo que el cliente quiere, sino porque puede procesar señales que un humano jamás procesaría a esa velocidad. Aquí es donde entra un concepto clave de la teoría de ventas moderna, la venta basada en señales o signal-based selling. La idea es simple, un cliente deja huellas antes de estar listo para comprar. Publica en LinkedIn sobre un problema. Su empresa contrata para un puesto nuevo. Deja una reseña negativa de un competidor. Cada una de esas huellas es una señal de intención. Un reporte reciente de Salesforce sobre el estado de las ventas encontró algo revelador. Los vendedores dedican menos de un tercio de su semana a vender de verdad. El resto se va en trabajo administrativo y en investigación manual. La IA no reemplaza tu criterio como vendedor, pero sí te devuelve ese tiempo. Ahora, para que esto funcione bien, necesitas anclar tu investigación en dos marcos que llevan décadas comprobados en marketing y ventas, porque la IA es la herramienta, pero la teoría es el mapa. El primero es el del buyer persona, un perfil semificticio de tu cliente ideal basado en datos reales, no en suposiciones. Antes, construir un buyer persona tomaba semanas de entrevistas. Hoy, una IA puede analizar cientos de reseñas, transcripciones y publicaciones y devolverte los patrones de lenguaje, dolores y objeciones en minutos. El segundo marco es el de Jobs to be done, la teoría del profesor Clayton Christensen. La idea central: la gente no compra productos, contrata productos para resolver un trabajo específico en su vida. Tu cliente no quiere un software de contabilidad, quiere dejar de perder tiempo cuadrando números el fin de mes. Cuando uses la IA, no le pidas qué opinan, pídele qué trabajo están tratando de resolver. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Te doy 3 aplicaciones concretas que puedes usar esta misma semana. 1. Escucha social asistida por IA. En lugar de leer manualmente cientos de comentarios, usa una IA para hacer análisis de sentimiento y detectar patrones de lenguaje. Busca las palabras exactas que usan para describir su frustración. 2. Investigación de cuentas antes de la llamada. Pídele a una IA que resuma su empresa, su industria y movimientos recientes, una contratación, una ronda de inversión y que sugiera preguntas de descubrimiento. Esto conecta con el spin selling de Neil Rackham. La IA no reemplaza esas preguntas, te ayuda a personalizarlas antes de tiempo, basadas en la información recolectada. 3. Análisis de conversaciones pasadas. Una IA puede identificar qué objeciones se repiten más y en qué punto del embudo. Esto te permite anticiparte en lugar de reaccionar a lo que dice el prospecto. Ahora, una advertencia importante. La IA te da el mapa, pero tú sigues siendo quien camina la conversación. Ninguna herramienta reemplaza la empatía genuina ni el juicio humano en el momento de la llamada. La IA elimina la fricción de la investigación, no la relación. La investigación de clientes ya no es opcional ni lenta. Es rápida, basada en datos reales y está disponible para cualquier vendedor dispuesto a usarla bien. En la siguiente lección vamos a tomar todo esto y construir tu primer perfil de cliente ideal paso a paso usando IA. Nos vemos ahí, soy Levi y esto es IA para vendedores.